mayor en algunas ocasiones, dependiendo del porcentaje de la pendiente, y así nosotros pues podemos determinar cuál es el área a través de un factor. Nosotros llamamos a esto, ¿cómo se llama? Un factor, y el factor es un multiplicador. Por decirle algo, si la pendiente es menos del 10%, no hay variación, o sea, el área proyectada en la vista de planta es igual al área con la inclinación. Si son 100 metros cuadrados de techo, entonces serían 100 metros cuadrados de techo en la realidad, pues con pendiente. Si la proyección, vamos a suponer, si la pendiente sube al 20%, el área aumenta en un 1%, o sea que serían 101 metros cuadrados por 100. Y casi siempre se va en esa misma área, ¿no? En esa misma proporción, se va aumentando en porcentaje. Si es un 2%, un 25% aumenta un 2%, si un 30% aumenta un 3%, un 35% aumenta casi un 4%, y así sucesivamente. Eso se los voy a dar ahorita. El problema es que las pendientes, por ejemplo, fuertes, que se utilizan, por ejemplo, cuando hay tejas, o por ejemplo, sin tipo Toledo o algún techo diferente que el arquitecto quiere que se vea, porque en realidad las pendientes fuertes, la función es que hagan un juego visual, una armonía con la casa, y que aparte de proteger, se toma muy en cuenta lo que es la estética. Entonces, eh, pendientes normales, estamos hablando de 15, 20%, 25%, pero las casas ya de cierto nivel, la pendiente es un poco más pronunciada, que incluso puede llegar hasta un 50, un 60%. Por ejemplo, las casas estas que ustedes ven o las cabañas tipo A, la pendiente es muy fuerte. Y eso depende, pues. Pero raras veces la pendiente en porcentaje del área real con la proyección sube de un 5%. Pero ese 5%, 4%, 5% es considerable cuando le metemos los costos, porque dependiendo, si estás haciendo una urbanización, una barriada que tiene cualquier cantidad de casas, el 4 o 5% en aumento de techo significa mucho en costo. Yo también les voy a subir un resumen que yo he hecho, que sirve para estudiar pues, de diferentes tipos de situaciones en la construcción, más bien acabado, que lo pueden utilizar como referencia. Estos valores pues, han salido pues, utilizando como base la convención colectiva, el rendimiento. Lo único que ahí hay que actualizar la parte de la mano de obra, porque creo que el salario que nosotros le pusimos cuando hicimos la hoja y no la hemos corregido es el salario pues, anterior, o el salario no convencional. Pero el concepto es el mismo y ustedes la pueden ver ahí, la vamos a ir corrigiendo o viendo. Vamos a ver primero lo del techo. Yo le voy a pasando eh, lo que es el techo. Miren, bueno, aquí vamos a proyectarle vamos a proyectarla, ¿cómo se llama la imagen para tenerla ahí en la proyección de la pantalla? Bueno, ¿se ve el cálculo? ¿Se ve la página? Me confirma, por favor. Sí, sí se ve, profe. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Fíjense. Esto igual yo se lo voy a pasar para que lo tengan, pero me interesa pues el concepto, ¿no? Si yo tengo un techo, por ejemplo, como este, ¿verdad? En el cual yo tengo una pendiente, tengo una separación de carriola. Esta información la obtenemos directamente de los planos, la sacamos y la ponemos aquí, ¿no? Yo la hago de esta manera porque me sirve también para algunos cálculos que se hacen y para, para cuestiones didácticas, ¿no? Bien. ¿Qué es lo importante o cuáles son los parámetros a tomar en cuenta en el techo? El tipo de techo es importante porque dependiendo del tipo de techo también va la separación de las carriolas. Por ejemplo, si tenemos
por ejemplo, sin normal, corriente de cualquier tipo, hueso ondulado o trapezoidal, generalmente las carriolas van a 1 metro de separación. Si tenemos un techo, por ejemplo, de teja, ya la separación de las carriolas o pares no es 1 metro, tiene que ser menor. Y por ejemplo, el techo muy común que se usa mucho ahora es este que simula la teja, que es el Toledo, el tipo Toledo. Ahora hay otras variedades. Toledo es la marca, pero es la forma, ¿no? Que tiene forma de teja. Hay otro tipo, ¿no? Pero generalmente ellos, las carriolas deben de ir separadas a 60 centímetros, porque el tamaño de lo que simula la teja, ¿no? En el área en la parte comercial se llama las gradas. Generalmente son dos, o sea, deben irse apoyadas cada 2 gradas y cada grada tiene más o menos 30 centímetros, que es un pie. Entonces, básicamente, este tipo de cubiertas que hace la vez del techo, pues tiene unas marcas en él donde usted ahí es donde va a poner el tornillo. Si usted pone el tornillo ahí no tiene problema. Si lo pone en cualquier otra parte va a tener problemas de que cuando llueve se le va a meter mucho el agua. ¿Por qué? Porque esa parte es exclusivamente para poner el tornillo. Aparte de que si no deja la separación de las carriolas a ese valor, el empate que vas a hacer te va a quedar en el aire, no te va a coincidir con la carriola. Entonces provoca pues que hayan, ¿cómo se llama? Problemas de goteras y demás, ¿no? Entonces eso tiene su razón de ser. Vamos a suponer, si es de ese tipo, entonces sería entre carriola y carriola, sería la separación de 60 centímetros. Teniendo en cuenta que la última, la primera carriola, la que va después de la fascia, se le quitan 10 centímetros que nosotros le llamamos el goteo, ¿no? O sea, no se deja al ras con la fascia, sino que se le deja dependiendo, hay veces que se le deja 2 o 3 pulgadas. Si son 2 pulgadas, son 5 centímetros, ¿no? Entonces, se dejarían 5 centímetros. Entonces, la primera carriola de la fascia hacia adentro debería ir a la separación que serían 60 menos 5 centímetros la carriola, que son 55. Ahora, si se le dejan 10 centímetros, entonces estamos hablando de que habría que dejarlo a 50 centímetros. Entonces, siempre la primera carriola tiene una separación de la separación de las demás menos el goteo, que es este que está aquí. Y pues las otras se van hasta llegar a la cumbrera. Valga la aclaración. La forma de colocar las carriolas es esta que está aquí. Siempre deben ir con la C proyectada hacia la pendiente, no al contrario. Si se coloca al contrario, pues se está haciendo el trabajo mal. La mayoría de las veces que usted ve por ahí en todas las edificaciones, las construcciones, la hacen al contrario. O sea, la C la ponen en sentido contrario a la pendiente. Eso es porque a los soldadores se les facilita la instalación de la. Ellos, por ejemplo, si está al revés, ellos colocan aquí una piececita de un pedazo de acero o un pedacito de ángulo y la carriola se sostiene y para ellos es fácil trabajarla. Cuando se está trabajando con carriolas y sostenedores. Cuando no, pues entonces igual se le facilita la soldadura de la otra forma. Bueno, ustedes saben, pues, de resistencia a materiales que de esta forma como está, el módulo de sección, el SX, favorece porque el peso de ella va en esta dirección, bueno, el peso en realidad pues es en el sentido de la gravedad, pero como ella está sostenida en este punto y en el otro apoyo, si usted lo sostiene de esta manera, la carriola se va a mantener en línea. ¿Por qué? Porque estos dobleces que hay aquí y lo que tiene la carriola en los extremos les da cierta rigidez al perfil. Es como que si usted colocara en esas esquinas, ¿verdad? En el extremo y acá unos pedacitos de ángulo. Entonces le da más rigidez. Si usted la pone del lado contrario, entonces lo que va a provocar es que la carriola hace un camber y de repente ustedes habrán visto en algunas galeras o en algún depósito que si usted se queda viendo la alineación de las carriolas, si están en el sentido contrario, ellos van haciendo como ondulaciones. O sea, no quedan rectas, pues. Entonces, la forma de colocarlo sería de esta manera que hay aquí. ¿Ves? Entonces, fíjense,
Fíjense en el extremo acá de la pantalla, este numerito que está aquí, ¿verdad? Fíjense, si yo tengo este numerito que hay aquí me indica a mí cuál es el porcentaje que aumenta el área proyectada real, vamos a suponer, con la pendiente entre el área que yo obtengo del plano. Y lo hago así porque para mí es fácil agarrar el plano, coger la planta arquitectónica o la planta de techo y agarrar y multiplicar el largo por el ancho. Entonces esa para mí es el área de referencia. ¿Verdad? Que es el área que yo pongo aquí, ¿ve? Por eso yo pongo aquí área de la planta. Fíjense, si yo tengo 1 metro cuadrado y la pendiente, aquí la tengo, que es el 10%, el valor va, sigue siendo este numerito que está aquí. Ahora, si yo aumento, este numerito va a ir aumentando de acuerdo a la variación de la pendiente. Eso lo hice para ver la explicación, ¿no? Si yo tengo, vamos a poner 15%, ¿ve? Ya aumentó a 1,01, pero como nosotros mantenemos la pendiente, yo generalmente la calculo cada 20%, ¿eh? ¿Ve? Cada 5% me va aumentando 1. En el 20% tengo un 2% de aumento. ¿Qué es lo que hay aquí? Es una división del área real del techo entre el área de la planta. Si yo tengo un 25% de pendiente, ¿verdad? Si yo tengo un 30%, me aumenta un 4%. Si tengo un 35%, me aumenta un 6%. Fíjense que ya aquí cambió, ¿eh? Ya en 35% el aumento es el de 6. 35. Un 40%, un 8%. Ya pendientes de 40% son exageradas. Un 50%, un 12%. ¿Eh? Y vamos a suponer que sea una A que tenga un 60% de pendiente. Un 17%. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que el área te va a aumentar un 17%. Fíjense la relación. Si yo tengo ese porcentaje y yo tengo el área de planta que me da a mí, vamos a poner 100 metros cuadrados de área de planta, con un 17%, con un 60% de pendiente, fíjense que ya tengo 16.62 metros cuadrados adicionales. Si lo vemos en cuestión de costos, vamos a suponer que te cueste unos 80 balboas todo lo que es estructura y techo, o ya estamos hablando de ¿cómo se llama? 16, fíjense, nada más en 100 metros cuadrados. En 100 metros cuadrados estamos hablando de, pues a nosotros nos interesa son los costos, de 17,116, es un 16.2%. Vamos a suponer que cueste unos 80, estamos hablando de $1,296 de diferencia si el techo cuesta $80 el metro cuadrado, que más o menos por ahí anda, por ejemplo, por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo igual le voy a pasar esto para que vean, pues, que nosotros teniendo la planta, y no importa la cantidad de limas que tengamos, nosotros podemos de la manera más fácil, pues, adicionándole este porcentaje, podemos calcular el área o la proyección real para presupuesto. Cabe señalar que si ustedes ven un plano en el cual es un solo techo y hay un montón de limas y hay un montón de caídas, ¿cómo se llama? De niveles en el techo, todo el techo debe tener una sola pendiente, porque si no, no cierra. Entonces, usted empieza a trabajar, por ejemplo, la fascia desde un punto, usted le da la vuelta a la construcción y cuando llega a ese punto nuevamente debe cerrar, debe tener la misma altura, la misma cota. Si hay alguna pendiente que no está bien, entonces no va a pasar eso y entonces la casa se va a ver desnivelada, se va a ver inclinada en un punto. Por eso es que nosotros siempre decimos que esto lo podemos utilizar o se puede usar porque en el techo todas las pendientes deben ser iguales. Si hay una, entonces está mal. Ahora, pueden haber pendientes diferentes, pero se trabajan, o sea, son techos separados de uno. Por ejemplo, vamos a suponer hay casas que tienen paredes altas, entonces el techo de la entrada pega con una pared y esa pared es independiente o más alta o más baja que lo del techo siguiente, entonces ahí no hay problema. Pero desde el punto de vista arquitectónico se ve feísimo. Se ve un techo como diferente al otro y se nota, aunque usted le cambie un 2 o 3% de pendiente,
automáticamente se ve como extraño, se ve raro, o sea, no cuadra la parte arquitectónica con la parte pues visual. Entonces los arquitectos ¿cómo se llama? Se cuidan de esto cuando ellos están diseñando. Nosotros aquí también establecemos, y en las páginas se lo voy a dar por metro cuadrado, cuáles son las cantidades de materiales que se van para un techo. Por ejemplo, nosotros tenemos las carriolas de la fascia, las limas. Las limas, si la casa no tiene lima, son cero. Si el techo tiene aislante o no lo tiene, ¿cuántos rollos? Y hay una cosa muy importante, que para calcular el zinc es fácil, porque el zinc, nosotros lo que hacemos es que el zinc tiene, generalmente, pues el zinc tiene de ancho tributario o ancho que cubre una hoja, tiene 1 metro cuadrado, ya tiene 42 pulgadas. Pero en realidad, pues con el monte y esto cubre 1 metro cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Si usted necesita 100 metros cuadrados de techo, ¿verdad? Entonces, sabemos ya cuál es el factor de la inclinación. Encontramos el techo multiplicando el factor por el área. Entonces ya tenemos, vamos a suponer que ese valor nos dio 100 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo 100 metros cuadrados de techo, quiere decir que yo debo cubrir, si yo me imagino que yo transformo la casa en esos 100 metros cuadrados, que la casa fuera sumamente larga, nada más de un ancho de 1 metro. Entonces yo me imagino que esa casa tiene 100 metros lineales de largo por 1 de ancho. Entonces yo necesito 100 metros cuadrados de techo, ¿verdad? Esa es una asunción que yo hago para calcular el zinc. Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber cuántas hojas de zinc necesito. Entonces yo especifico cuál es el tamaño del zinc, ¿verdad? Nosotros sabemos que el caso particular que estamos viendo son 100 metros cuadrados. Si yo transformo los 100 metros longitudinales en pie, lo multiplico por 328, serían 328 pies de zinc de 1 metro de ancho. Si yo tengo hoja de 10 pies, yo divido eso entre 10 y me da 32 hojas. Pero aquí también hay que tener en cuenta algo. El traslado es de 30 centímetros. Entonces, yo voy a calcular la cantidad. Si es de 10 pies, entonces realmente el largo efectivo no van a ser 10 pies, sino van a ser 9, porque yo le quito 30 centímetros de monte. Entonces, eso yo lo debo incluir también allí. Yo debo incluir el traslape. Pero yo simplemente sabiendo que el zinc debe llevar un traslape de 30 centímetros, pues, entonces yo lo tengo que meter también en el costo. Y es sencillo, yo les digo, porque si el zinc está tenemos el metraje exacto, automáticamente yo multiplico eso por 328 y me da la cantidad de pies. Imagínense que sería una sola hoja de 300 y pico pies. Pero como yo lo voy a partir en pedazos, yo lo debo partir en las hojas efectivas que yo voy a comprar. Entonces yo, en vez de, si yo digo que es de 10 pies, entonces yo divido ese 300 y pico entre 9. Si es de 20 pies, entonces yo divido entre 19. Si es de 15 pies, entonces yo divido entre 14 pies. O sea, siempre le resto un pie para que me sirva para el traslape. Esa es la forma de calcularlo. Y se hace pues de una manera rápida. Se asumen que son 4 metros, por cada metro cuadrado se asume que son 4 tornillos para clavarlo. Que serían los aspectos básicos, ¿no? El rollo de aislante, pues dependiendo de la marca, pero generalmente el que es comercialmente común, él tiene 100 pies de largo, serían 33 metros de largo, y el ancho de él serían 1,20. Generalmente tiene 1,20, que serían 4 pies. Hay de 6 pies, pero generalmente por razones de facilidad en la colocación, casi siempre el común, el comercialmente común por ahí, el común comercialmente por ahí es de 4 pies. Así que ya yo sabiendo eso, pues nosotros podemos establecer o calcular cuáles son las cantidades de materiales que necesitamos. Y aquí en esta hojita se resumen, ¿no? Se resume que son carriolas para fascias, carriolas para la estructura,
para las limas, rollos de aislante, los pies de zinc. En este caso pues estamos calculando la soldadura, que también pues la hemos calculado en base a la longitud a soldar, los tornillos y el caballete, que sería la parte de arriba. Esos serían, por ejemplo, el desglose de materiales que nosotros tenemos que utilizar al calcular un zinc. Voy a ponerle voy a buscar aquí ¿ve? Se ve la página de cálculo, ¿verdad? La cambió. Sí se ve, profe. Bien, estas también se las voy a pasar. Este es un resumen de un folleto que nosotros hicimos hace muchos años y tenemos todas las actividades y es, yo se las doy a los trabajadores de la construcción que van a calcular presupuesto o alguna cuestión, o que tienen que hacer trabajito muy pequeño. Yo le echo el folletito y les doy los valores para que ellos calculen. Todo eso que ustedes ven aquí de las vigas y columnas ya ustedes lo han visto, que es la parte, ¿cómo se llama? La parte, pues a ustedes un poquito más profunda para ver. Aquí están todas las actividades de piso concreto, de repello, y ahorita les explico cómo es el cuadro, pero vamos a ver si yo incluí aquí la parte del zinc. No me acuerdo cuántas hojitas le hice hace rato, no me acuerdo yo incluí el zinc. Yo lo hice más bien para acabados y demás. Colocación de baldosa, escayola, cielo raso. Bueno, aparentemente aquí no tengo el resumen. Pero bueno, el resumen que usted ve ahí en los cuadros es el resumen de la hoja que yo les voy a dar de cálculo para que ustedes lo calculen, pues. Generalmente yo lo que hago es que lo establezco por metro cuadrado. O sea, para un metro cuadrado yo necesito 5,39 carriolas separada a un metro, pero aquí yo puedo, bajo estas condiciones, yo para fascia necesito 0,08 carriolas, para lima 0,10, aquí no hay aislante. Si hubiese aislante, entonces yo le pongo aquí que sí hay aislante, y él me dice que yo necesito aislante. No me la llevo para allá, que pasó aquí para pasar algo. Ese que a lo mejor no sé, que a lo mejor la calculadora tengo aquí, pero bueno, aquí yo le pongo aislante y ya me debe dar los rollos. A lo mejor le borré bueno. Fíjense que por cada metro cuadrado de cubierta con 20% yo necesito 4,14 pies de zinc, que sería pues lo que aumenta más lo que es el traslape. Bueno, ahí tienen todo la parte. Bien. Hay otro, esto es para lo que es el zinc, y vemos ahí por ahí en la práctica que les voy a poner, van a hacer algunos cálculos al respecto. Vamos a la otra paginita que hay aquí para ver los acabados. Bueno, ya lo de la fundación y esto lo hemos visto. Aquí eso lo pueden verificar allá ya hemos puesto tarea, pero vámonos aquí a por ejemplo, el repello. Es la misma forma, o sea, me interesa el modo constructivo. Cuando vamos a repellar, lo que nosotros hacemos es que agarramos y preparamos el área. Esta área se prepara colocando las reglas canteadas, reglas de repello, en el área que nosotros vamos a trabajar. Nosotros hemos calculado más o menos un área tributaria diaria para repellar que está en función de lo que es el rendimiento que nos da la convención colectiva, que más en la última parte lo tenemos. Dependiendo del repello y dependiendo del espesor, porque de material, los costos de repello se incrementan si el área de repellar está bien o está mal trabajada. Si el bloqueo no está bien uniforme o no está bien parejo, quiere decir que el área que nosotros vamos a repellar va a necesitar un espesor más de un grosor más. Entonces, ¿qué pasa? Que eso involucra
más tiempo de trabajo e involucra más gasto material. Eso es muy importante. La convención colectiva dice, bueno, el rendimiento de ¿cómo se llama? Un calificado y un peón son 16 metros cuadrados al día, pero bajo condiciones normales, no a ir a reparar paredes. A veces el repello te coge hasta 1 pulgada, que es eso exagerado, cuando debe ser 1 centímetro, 1,5 centímetros de repello. Bajo esas condiciones se trabaja. Fíjense que si ya la pared tiene 2,5 centímetros o 3 centímetros de repello, ya es el equivalente a que nosotros debiéramos repellar el doble, o sea que se reduce prácticamente el rendimiento a la mitad, porque debe ser entre 1,5 centímetros. Si tienes 3, tienes el equivalente a repellar 2 veces la pared, como que le pasara una mano de repello y la siguiente, y eso pasa mucho. A veces 1 centímetro, digo 2 centímetros, 3 centímetros es, ¿cómo se llama? Exagerado, pero a veces tenemos paredes que aquí cogen hasta 5. Entonces ya en ese caso, entonces ya hay que hacerla en 2 tiempos. No se puede hacer directamente porque se cae el repello. Entonces hay que usar productos de adherencia entre concreto viejo, entre concreto nuevo. Entonces ya los costos se van incrementando. ¿Ven? Aquí en este cuadro tenemos que para 1 metro cuadrado de repello vamos a tener los materiales dependiendo de la relación del cemento. 1,3 del mortero, 1,3, 1,4. Debe ser, según lo que se recomienda en la teoría, la relación del mortero debe ser 1,4, pero en la práctica, si lo hacemos 1,4, perdemos tiempo en el concreto, como que los albañiles, el rendimiento de ellos es menor porque la masa no se adhiere bien o el mortero no se adhiere bien a la pared, entonces tienen que estar demorando mucho el procedimiento de que ella se una. Aparte de eso, si no se usa un cemento para mampostería, se seca muy rápido, entonces fragua muy rápido, entonces trae como consecuencia también de que la calidad del acabado no es la mejor. Entonces, en esta área aquí, en el clima nuestro y en David, básicamente la relación se usa 1,3. Entonces, dependiendo de la relación, entonces nosotros tenemos aquí el grueso de la junta, digo, del espesor. Estamos desde 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2, 2,5 y 3. Entonces, aquí es fácil de calcular. Si yo tengo 1 metro cuadrado de repello, usamos una relación de mortero de 1:3, pero la junta es de 2 centímetros, entonces vamos a usar 0,18 sacos de cemento por metro cuadrado, arena 0,015 por metro, madera 0,13, reglas de madera de 1x4 por 10 pies. Aquí ya está incluido el uso de 3 usos por regla. Y los metros de cuadrado de repello por saco de cemento, aquí le estamos colocando la relación, porque a veces se nos pide eso, cuántos metros cuadrados yo voy a repellar, que cuando repellamos 5 metros cuadrados, para 2 centímetros, 1,5 centímetros, 7,15. Fíjense que aquí vemos la variación en lo que nos puede costar. Si yo tengo 2 centímetros es 2,56, si tengo 2,5, 4,35. Y si tengo 3, solamente vamos a repellar 3,7 metros cuadrados y así sucesivamente. Generalmente, si usted le pregunta a los albañiles que cuántos metros cuadrados usted repella con un saco de cemento, bueno, estamos alrededor de 5 o 6. Quiere decir que ellos están trabajando con un espesor de 2. Y fíjense la variación que hay con respecto a la relación del cemento. En la misma relación, vamos a suponer, si usamos cemento 1,4, mortero 1,4, equivale a 6,66 y a 5,56. Prácticamente 1 metro de diferencia por un saco, nada más cambiando la relación de 1:4. Pero ya le digo, esta trabajabilidad de 1:4 para los albañiles le es un poco difícil. Entonces lo que se gana, por ejemplo, en ahorro en los materiales, se pierde en el rendimiento
del trabajador. Fíjense, estamos en el área de repello. Entonces, si nos vamos a la última página que yo tengo aquí, ¿ve? Yo digo repello, aquí debe estar vaciado de concreto, fórmula, bloqueo, repello aquí. Esto es tomado de la convención colectiva. Dice, un albañil más 0.5 ayudantes deben hacer 17.6 metros cuadrados al día. Esto es si el repello está entre 1 y 1,5 en espesor. ¿Ve? Entonces, aquí automáticamente yo puedo calcular la mano de obra. Este cuadro está hecho para que sea práctico, ¿no? Dice que yo tengo que voy a repellar, lo voy a multiplicar por el factor que es 0.9682 y por el salario mínimo y yo tengo el costo. Aquí el salario mínimo, bueno, en la tabla se hizo en función de 3 metros, de 3 dólares creo que era, pero no importa, como eso aumenta proporcionalmente, si el salario mínimo es 4.23, casi los costos nos están dando igual, por eso que esta tabla es bien práctica, ¿no? O sea que si yo tengo, vamos a poner 100 metros cuadrados de repello, yo tendría que multiplicar 100 metros por 0.9692 por 4.23. Y ese es el costo de un albañil más 0.5 ayudante. Fíjense que un albañil más 0.5 ayudante, eso generalmente, eso está en la convención colectiva, pero en la vida real, en la práctica, nosotros casi nunca utilizamos el 0.5 ayudante. ¿Qué quiere decir? Que un ayudante le va a servir a 2 albañiles. Casi siempre lo que nosotros hacemos es que ponemos un albañil con un ayudante. La tablita está bien trabajada porque aquí abajo hay un ejemplo de cada caso, entonces ustedes la pueden utilizar sin ningún problema. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta o algo que quisiera que yo les aclarara de alguna manera, no sé. Si tienen alguna pregunta para ver, porque a veces estamos hablando de hay alguna inquietud y no sé, con respecto a esto. ¿No tienen ninguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? Todo está bien, como dice el otro. Profe, la relación 1:4 solamente afecta en lo que es el rendimiento del cemento. Bueno, sí, el cemento, y yo también digo que afecta ¿cómo se llama? En el costo de la mano de obra. Porque cuando usamos relación 1:4, se hace un rendimiento menos del que está proyectado aquí. Por ejemplo, en vez de hacer 17 metros cuadrados por día, puede ser que el rendimiento te baje a 14, 13. Es que depende de la situación. Por ejemplo, una anécdota de esto del repello. Hace unos años atrás nosotros fuimos a hacer una casa a Coclé. Pero que resulta que allá en Coclé no era tan fácil, y en ese momento, yo no sé si ahora, porque tengo un rato que no trabajo por allá, conseguir, por ejemplo, arena. Porque la arena de ellos es arena de cantera. O sea, es cuando ellos muelen la piedra y sacan todo lo que queda es arena. Pero ¿qué sucede? Que para nosotros esa arena es muy gruesa. Estamos acostumbrados a trabajar con la arena que sacamos del río, que es una arena con módulo de fineza alto. Entonces, nosotros fuimos a hacer la casa. Entonces, como la arena en ese momento estaba súper costosa comparado con David, acá costaba el metro $12, pero allá costaba, la yarda costaba $22. Resultaba pues conveniente agarrar y llevar la arena de aquí en unas bachas. Y nosotros cargamos toda la arena. Pero ¿qué sucede? Cuando los albañiles de allá, que eran de allá, empezaron a repellar, no podían repellar, no estaban acostumbrados a la arena tan fina. Ellos estaban acostumbrados a la arena rústica. Cosa contraria que pasaba con los albañiles de acá, que llevamos un par a trabajar allá, no podían repellar con la arena gruesa que tenían ellos allá. Entonces yo pienso que también, aparte de que la arena, en esos dos casos, la relación es importante. Si en algunas ocasiones la trabajabilidad se mejora utilizando más cemento,
entre menos cemento tiene, es más difícil que el trabajador pegue el mortero al bloque que se está repellando. Ahora existen muchas ventajas, porque si nosotros vamos, por ejemplo, a comprar, te dicen qué tipo de cemento usted quiere, estructural o de uso general. El estructural se supone que es para vías, columnas y pisos, si hay tránsito pesado. Y el general es para repello, para pegar bloques y demás. O sea que ese general, la fórmula está hecha de tal manera que frague más lento y que la resistencia no sea tan... O comparamos la resistencia que usamos en las mismas proporciones con el otro que es estructural. Hay que tener mucho cuidado dependiendo de la actividad que vamos a realizar, qué tipo de cemento vamos a usar. Eso es importante. Antes había un solo tipo de cemento. Cemento tipo 1. Se clasificaba. Cemento tipo 1 era para utilizar en este tipo de construcciones. Se podía utilizar para repellar, para pegar bloques, para columnas, para vigas. Si usábamos el tipo 2 era un cemento que era resistente a los ácidos. Por ejemplo, si íbamos a hacer un tanque séptico, deberíamos hacerlo con tipo 2. O si íbamos a instalar o a conectar tuberías de drenaje, por ejemplo, que haya muchos ácidos o de aguas negras, entonces nosotros, o hacer manjoles de agua negra, teníamos que usar el cemento tipo 2 que era resistente a los ácidos. Entonces, pues ahora se ha hecho un montón de cambios en esto, pues hay mucho más material de donde elegir. Así que bueno, ese más o menos, pero sí afecta a la relación, la trabajabilidad, y por ello afecta al costo tanto de materiales como de mano de obra. Ese sería el concepto. Okay. Ajá, ¿estamos bien ahí? ¿Alguna otra una duda? ¿Alguna pregunta con lo que tiene que ver con el repello? Bien. Vamos a trabajar con lo que son los cielos rasos. De Gibson, creo que por aquí también me interesa, porque tengan los valores de los suspendidos. Y aquí está. Estas vistas que yo les puse aquí son los cielos rasos que nos tocó hacer en Conway. Pienso que hasta el momento, porque nosotros hemos trabajado, ese ha sido pues lo más completo, porque tiene de todo, ¿no? Cuando vamos a trabajar con Gibson, la estructura es como está aquí, ¿ve? Tenemos los studs y los tracks. Se diferencian porque tienen unos huequitos, y los studs, los que van pegados a las paredes, solamente es una carriolita, ¿no? Son más débiles que los que sostienen directamente las láminas. Entonces, dependiendo de el nivel donde se vaya a colocar, esto es relativo. Estos cálculos están hechos para un promedio de que nosotros tengamos que colgar el cielo raso a 1,20. Si es más, entonces ya tenemos que hacer otras consideraciones, porque vamos a suponer, si hay una galera que el techo está muy alto, hay que colgarlo de arriba. A veces hay que hacer una estructura independiente para colgar ese cielo raso. Entonces, los studs, los tracks, y serían parte de los materiales que se van a utilizar, aparte de las láminas de Gibson, que generalmente son de 4x8. Los studs y los tracks son de 10 pies, vienen en 10 pies. Se utiliza para corregir o para disimular el pegue de dos láminas de Gibson. Se utiliza lo que llaman la cinta Gibson, que viene en rollo de 500 pies. Bueno, está la pasta, que es la que pues se coloca la pasta es una especie de yeso, ¿verdad? Ahora, la pasta Gibson que nosotros compramos es como el residuo de la pasta de Gibson original. En Estados Unidos, por ejemplo, el tanque de Gibson, que aquí te puede costar el galón, pues vamos a poner que aquí el galón te puede costar 5, 6, 7 dólares, allá te puede costar 30, 40 dólares. ¿Por qué? Porque es calidad.
nosotros estamos colocando la pasta de Gibson y tenemos que esperar a veces hasta un día, día y medio para que él seque y entonces después ir a lijar. El Gibson originalmente usted lo coloca y ya se puede lijar a los 5 o 10 minutos. Entonces eso te ayuda mucho porque te agiliza el trabajo. Pero bueno, estamos trabajando en nuestro medio y el Gibson que nosotros tenemos es de ese tipo. Repito, primero hay que hacer una estructura. Generalmente es de 2 pies, separación entre los studs. Se tienen que colgar de la parte de arriba, se hace una estructura también que es contract, y de esa manera pues vamos a, ellas se unen con tornillos de Gibson, que hay unos que son de un octavo y otros que son de un octavo, son chiquititos, pero a nosotros no nos interesa el tamaño, nos interesa la cantidad, porque más o menos tienen el costo. Se compra por bolsita y viene casi lo mismo, pero bueno, para tener una idea de cuál es la cantidad de tornillos que nosotros necesitamos. ¿Cómo se llama? Este resumen aquí lo hemos utilizado de igual forma para 1 metro cuadrado y utilizando las bases que tenemos aquí. Vuelvo y repito, las hojas del Gibson es de 4x8, el tornillo se utilizan más o menos 28 tornillos por metro cuadrado. Los studs, estamos hablando que son de 10 pies, se usan unos 22 por metro cuadrado. Los tracks de 10 pies se usan .36 por metro cuadrado. La cinta Gibson que viene en rollo de 500 pies se necesita .0167 cintas de ese rollo por metro cuadrado de cielo raso. La pasta Gibson se utiliza 0.05 galón por metro cuadrado, la pintura base igual y la pintura final igual. Aquí en lo que es la pasta base, la pintura base, generalmente es una pintura especial, es un primer que adhiere el yeso con el cemento. Si se le coloca cualquier base, con el tiempo se despega, se cae, se cascarilla como regularmente. Así que esa tiene que ser una base especial para Gibson. Y la pintura final, pues depende del color que le quieran dar, si es blanco o otro, tiene algún tinte. Ahora mismo hay una pintura base que hace las dos, se llaman de que 2 en 1, 3 en 1. Llaman 2 en 1 porque tienen dos funciones. Es base y es final. Hay unos que dicen que 3 en 1, ¿por qué? Porque con una mano puede quedar ya definitiva. Acuérdense que nosotros la pintura la trabajamos la primera mano y 2 manos. La primera es la base, la segunda es el color y la tercera es el acabado ya cuando ya se va a entregar. Que generalmente será una mano, pues, y bueno, ese es el concepto, ¿no? Pero más o menos se mantienen estos valores y el cálculo es de la misma forma. Yo siempre pongo un ejemplo. Calcular los materiales para construir un cerrorazo Gibson en un área de 200 metros cuadrados, 240. Se multiplica 240 por los factores que están ahí y da la cantidad. ¿Ves? 240 por .3437 me da que son 82.49 hojas de Gibson. Tornillos son 6.720 tornillos. ¿Ves? Y así sucesivamente. Para el costo de la mano de obra de este tipo de trabajo hay que considerar ciertas cosas. No sé si lo tengo en la tabla, pero vamos a ver. Pero si lo buscamos en el... Bueno, aquí no lo tengo, pero bueno. ¿Cómo se calcula la mano de obra de esto? Nosotros establecemos los costos por... como está en la actualidad. Generalmente estos trabajos son trabajos de acabado. Trabajo acabado. Y nosotros lo que hacemos es que hacemos un cálculo a la inversa. Por ejemplo, ahorita mismo en el mercado nadie te pone un metro cuadrado de Gibson por menos de $8.50. Si usted, esto lo damos por su contrato, el costo más o menos está a 8.5 dólares por metro cuadrado. Ese 8.5 dólares por metro cuadrado incluye hacer la estructura, colocar las láminas, pastearla, lijarla, sin la pintura. Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos un cálculo al revés. Si ya tenemos la mano de obra, entonces vamos a ver cuál es el rendimiento con ese costo en 8 horas. ¿Ves? Dependiendo, a veces nosotros hacemos ese cálculo y nos da que, por ejemplo, para colocar Gibson, esa cuadrilla compuesta
por la cuadrilla del Gibson, generalmente está compuesta por un gipsero o un calificado, que es el principal, el que da la forma, toma las medidas, y generalmente él tiene 2 ayudantes. Esa cuadrilla de 1 más 2 ayudantes te pueden estar haciendo 33 metros cuadrados al día, ¿ves? Sin la pintura. Entonces, nosotros lo que hacemos es que establecemos el costo, porque son subcontratos. Creo que si nos vamos a la convención colectiva no hay rendimiento de ellos. Entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos o generamos un rendimiento dependiendo del costo que ellos están cobrando por metro cuadrado. Lo mismo sucede con el cielrazo suspendido, ¿no? El cielrazo suspendido ahorita mismo está como en 5 o 6 dólares por metro cuadrado. El de PVC también está como a 8 o 10 dólares. El PVC es se hace el entramado similar al del Gibson, pero se colocan láminas de PVC. Considero que debe estar mucho más barato que el Gibson y casi que están al nivel, porque allá no hay que pastear, no hay que coger junta, no hay que poner cinta de Gibson ni nada de eso. Y bueno, pues los trabajadores han mantenido un estándar que ninguno te cobra menos de eso. Y bueno, ese es el costo que han establecido. El cielo raso suspendido versus el de escayola. Este que está aquí a la derecha, que estoy viendo aquí, es un cielo raso suspendido, pero el material que se está utilizando es la escayola. La escayola es un material que es de yeso, ¿verdad? Y tiene formas. La diferencia entre uno y otro es que el suspendido generalmente se puede hacer de Pleistocene. Hay un cartón que nosotros llamamos cartón comprimido, que era para cielo raso, hielo seco. Entonces, si notamos la diferencia entre uno y otro, aunque el sistema de constructivo es prácticamente el mismo, es que el de suspendido, que no sea escayola, pesa mucho menos. Entonces, cuando vamos a hacer el cálculo, pues de dónde vamos a colgar la estructura, entonces sí hay que tener en cuenta esto, porque ya tenemos que, al colgar el cielo raso, tenemos que tener mucho más apoyo del cielo raso que si fuera suspendido. De suspendido solamente se colocan pedazos de alambre colgados del techo arriba de lo que es la carriola, cada 1 metro, unos 50. Cuando es escayola, entonces sí hay que tener en cuenta esto, porque ella pesaba, es una lámina de yeso prácticamente. Si usted coge 8 láminas, para ahí estamos hablando ellas tienen como un pie, de un pie por un pie, y hay en 1 metro cuadrado, estamos hablando de 3 o 4. Si usted coloca como 3, 1, 2, 3, 4, como 4 y pico. Si usted pulsa, el peso de ella es considerable y es importante porque la estructura tiene que soportar eso. Ahora estamos hablando de 100, 200 metros cuadrados, entonces ya estamos hablando de cargas. Este que hicimos aquí en Conway, que es suspendido, había que hacerle una forma de arco. Entonces se trabajó con la estructura. La estructura del suspendido es diferente a la del Gibson. De Gibson estamos hablando de stuck y track. Acá estamos hablando de T's y de ángulos, ¿verdad? Las T generalmente son las que van pues soportando, y ellas pueden ser de 2, 4 y 10 pies, dependiendo del el reticulado que se le dé al cielo raso. Por ejemplo, aquí este es de 2 por 2. ¿Ves? Aquí hay 2 pies y 2 pies, entonces habría que utilizar T de 2 pies para ¿cómo se llama? La separación. Y separar las T largas, que nosotros le llamamos, que son las de 10 pies, separarlas a 2 pies también. Cuando el cielo raso es de 2 por 4, entonces se separan las T largas 4 pies y las T cortas siguen siendo de 2 pies. Es la forma más sencilla de trabajar. Aquí también está si el cielo raso es de suspendido de 2 por 2, aquí están los materiales. Y si es de 2 por 4, aquí están los materiales. ¿Qué materiales necesitamos? Las hojas, los ángulos de 10 pies, la T de 10 pies, la T de 2 pies, la pintura y el alambre. Así que es el alambre que se va a suspender en la estructura. O sea, aquí lo tienen bastante
Y la mano de obra, vuelvo y repito, el cielazo suspendido, más o menos 2 personas te pueden hacer 60 metros cuadrados en el día, sin ningún problema. Así que ahí también nos vamos a los costos. Acá estamos en $8.50. Aquí podemos estar en $5, 4 o 5 dólares por metro cuadrado. Eso varía de acuerdo a la demanda. Pues si hay bastante trabajo, ellos te van a cobrar más porque todos los instaladores están trabajando. Cuando no hay trabajo, entonces te cobran menos, que es contradictorio. Cuando no hay trabajo, te cobran menos porque no tienen trabajo y quieren hacer el trabajo al costo mínimo posible para ellos. Ese es el concepto, pues, de la parte económica de los trabajadores de la construcción. Tengo que actualizar esta página porque no he hecho para la parte del suspendido, ¿no? Suspendido con PVC. Este trabajo, vuelvo y repito, yo tomé las vistas de Conway porque ese trabajo tenía muchas implicaciones. Lo mismo sucede para la colocación de baldosa. La colocación de la baldosa de mortero, la relación es 1.3, 1.4 o sin mortero. Esas serían las condiciones. Y les explico, ¿no? Vamos a la colocación de baldosa. Cuando vamos a colocar la baldosa ya tenemos un piso establecido. Y entonces, dependiendo de cómo lo vamos a construir, si el piso es parejito, está bien parejo, entonces podemos colocar la baldosa con pegamento, o sea, sin mortero. Si el piso está un poco disparejo, entonces hay que nivelarlo, entonces se hace un procedimiento de nivelación con mortero. La relación del mortero puede ser 1.3, 1.4. Y se coloca la baldosa. Fíjense que este trabajo yo siempre le llamo la atención porque ese edificio tiene como 130, 140 metros largo y tiene 36 de ancho. Entonces, cuando se cogieron los niveles, salíamos de cero de un punto y cuando llegábamos al otro punto habían 28 centímetros de diferencia. Fíjense aquí, el topping, aquí donde se ve el instalador, el topping que hay aquí con respecto al piso viejo, ahí más o menos estamos hablando de